Uf, qué calor hace. Pero gracias a Dios que Rumba va a rifar un aire acondicionado. ¿Te lo quiere ganar? Mira la descripción de este video y gánatelo. Dale. Para que nos informen, nos dé respuesta a la pregunta anterior del doctor sobre los 5 pasos que usted quedó pendiente con el tema de las emociones. Sí, mira, en este proceso de entrenamiento en emociones, como así le llamamos, o gestión emocional, abarcamos 5 pasos fundamentales para que las personas aprendan. Lo primero es la conciencia emocional. Conciencia emocional. Se trabaja ese reconocimiento de las emociones, esa conciencia de que la gente aprenda, las emociones existen. Yo soy un ser emocional, tengo emociones, funcionan todo el tiempo, ellas están siendo presentes. ¿Y cuáles son? Ahí hablamos de las 5 emociones básicas: alegría, tristeza, enojo, miedo y calma. Son las 5 emociones básicas que desarrollamos. Hay actividades para cada una de ellas, para que la gente las reconozca, las aprenda y vea que estando en su sitio funcionan bien. Esa es como la premisa. Y en ese reconocimiento emocional trabajamos la verbalización emocional. ¿Cómo tú puedes hablar de lo que sientes si yo te hago la pregunta, ¿cómo te sientes? Y generalmente la población responde, yo estoy bien. La respuesta es incoherente a la pregunta, pero la respuesta, sobre todo, no puede ser coherente porque la gente no escucha la pregunta y porque la gente no hace switch con la pregunta, porque estamos hablando de lo que sientes, no de cómo estás. Y las respuestas fundamentales son generalmente bien o mal, y eso atiende a otras cosas. Primero, bien es un estado, no es un sentimiento. Si tu pareja te pregunta cómo te sientes y tú respondes mal, al final él no se enteró de nada. Porque la respuesta mal no dice nada. Es muy general, ¿no? No responde a nada. ¿Cómo no debería si tú sientes desvalorización, imagínate cómo ese otro ser humano va a interpretar que tú te sientes así. Pero lo primero es que tú no lo puedes expresar porque tú eres el primero que no lo sabes. Tú no sabes lo que sientes. Y eso viene por la castración emocional en la que hemos sido criados. Y segundo, porque no tenemos vocabulario emocional. Y ahí hay otra actividad que se desarrolla en el programa donde yo trabajo lista de emociones. Y la gente se sabe las 5 básicas que yo acabo de mencionar. Y aunque no generalmente las usa para expresarse, entonces no sabe expresar que yo me siento rechazado, desvalorizado, minimizado, maltratado, ignorado, impotente, frustrado, incompetente. Generalmente la gente no te anda diciendo que se siente de esa manera, y en la conciencia emocional desarrollamos el vocabulario emocional. En la medida en que tú puedes tener un vocabulario más amplio emocionalmente, más reconocimiento interno, tú puedes expresar mejor lo que sientes. Pasa lo siguiente, doctora, es que cuando la sociedad está tan contaminada y tan poco empática que cuando uno comenta ese tipo de cosas, que me preguntan un ejemplo, Mariela, ¿cómo tú estás? Bueno, yo no me siento valorada. No me van a tomar en serio. Lo primero van a decir, ay, tú eres exagerada. Ay, tú tienes muchísimo trabajo, ¿por qué tú te sientes así? O sea, la gente quiere justificar mi vida con mi emoción del momento. O sea, yo no tengo derecho a sentirme mal porque yo tenga salud o porque yo tenga un carro. O tienes el permiso emocional. O porque yo tengo un buen trabajo. O sea, yo no tengo derecho a sentirme mal por eso. Claro, o sea, hay que muchísimas personas que justifican, ay, pero tú eres rica, ¿y por qué tú te sientes así? Claro. O sea, no. Y dentro de esa gestión le enseñamos a la gente a darse el permiso de sentir. Exacto. El permiso emocional de verbalizar lo que siente, porque hay gente que inclusive sabe cómo se siente, pero no se atrevería a decirlo, por lo que tú dices, y esa es la idea de poder educar a la gente, sí, y de que el sentir no tiene nada que ver con que el entorno tenga, inclusive, en su mayoría, las mejores condiciones. Uh-huh. Tiene que ver con más cosas. Sí. Puedes tener lo que aparentemente para otro ser humano sería suficiente para estar bien, para estar confortable, sí, pero puede ser que para ti no lo sea. Por eso es importante. Y lo más importante de esto, que seas tú el que estés consciente de qué sientes. Por ahí comienza la estabilidad. ¿Qué siento con este momento de mi vida?
cómo ha sido para mí esta situación en particular y poder hacer las separaciones. Yo puedo estar equilibrado emocionalmente y por un evento puntual sentirme como tú lo has expresado. Y eso también es equilibrante. Saber que no es que estoy desbastado, es que esta situación me hace sentir tal cosa. Eso me da muchísima estabilidad interna. Entonces, luego que nosotros hemos aprendido qué sentimos y hemos podido verbalizar lo que sentimos, entonces aprendemos a manejar lo que sentimos. Y ahí es donde vienen los escenarios donde yo les mencionaba. Todo lo que yo siento es válido, pero lo que yo siento no es lo que decide lo que yo voy a hacer. Yo decido qué hacer con lo que siento, sin dejar de sentirlo. Esa es la matriz de aprender a tener equilibrio. Y entonces ahí viene que por alguna razón alguien me, podríamos decir, intente provocarme, intente agredirme, intente ofenderme, y que yo pueda, sin invalidar mi rabia por lo que está pasando, autorregular lo que siento y entonces confrontar el conflicto desde la calma. Es decir, cuando nosotros aprendemos a calmarnos sin dejar de sentir el enojo que alguien nos provocó, nosotros entonces ya tenemos el poder de manejarnos a nosotros mismos. Hay estrategias para aprender a calmarnos y ese es lo que te decía, lo neurálgico de esto. Yo aprendo a saber qué hacer con lo que siento y no permitir que lo que yo sienta me diga qué hacer. Eso es inteligencia emocional y eso evita una sociedad violenta. Ya. ¿Existen emociones negativas y emociones positivas en el término general? Yo digo que no, aunque hay quienes difieren. Sí. Yo digo que no. ¿Por qué tú dices que no? Porque todas las emociones son necesarias en su... y cumplen una función. Sí. Quien actúa de manera negativa o disruptiva soy yo. El sentimiento la emoción va a aparecer. Exacto. Yo decido qué hacer con lo que siento. Tú aprendes a manejar esas emociones. Exactamente. Entonces ahí ustedes me preguntarán, ok, entonces ahora cómo yo aprendo a manejar mi rabia y cómo yo entonces no actúo de manera violenta, porque fue lo que yo aprendí, porque la gente cuando está enojada grita, estralla, rompe, insulta, empuja, golpea. Estoy usando la emoción de la rabia. Pero también pudiéramos usar la del miedo, ¿no? Cuando la gente tiene miedo, entonces se aísla, se esconde, evita, evade, huye. Y al final esa conducta está siendo manejada por la emoción del miedo. Entonces, aquí lo que yo estoy tratando de enseñar es que tú puedes sentir miedo y tienes que aprender a manejarlo tú. Sin tener que pasar entonces a una acción. Exacto, sin que tu conducta sea manejada por el miedo, pero tú no evites el miedo. Por eso hay un adagio que dice, no tomes decisiones ni muy feliz ni muy triste. Así es. Porque tú no estás en ese momento en tu mejor posición. Entonces, la respuesta que tú vas a dar a esa pregunta o a esa decisión que tienes que tomar no va a ser siempre la correcta. Porque cuando tú estás muy feliz, estás viendo todo muy rosado, muy positivo, muy empoderado. Pero quizás esa respuesta no va relacionado a lo que va, o sea, al momento. Exacto, o puede ser con la tristeza. Estoy muy triste, entonces voy a romper esto, voy a dejar este contrato, me voy a hablarle mal a una persona. Porque no puedo ver nada más que este momento triste para mí. En esa gestión de emociones nosotros utilizamos algo de tipo ilustrativo donde le damos colores a las emociones. Y por ejemplo aprendemos que la alegría es amarillo, que el rojo es la rabia, que el verde es la calma, que el negro es el miedo y que el azul es la tristeza. Entonces, en ese trabajo yo puedo preguntarte cómo, se le deja de tarea a los pacientes, ¿de qué color estás hoy? ¿De qué color amaneciste hoy? Y vamos utilizando ese termómetro emocional, que son de las estrategias para ver cómo yo voy cambiando de color en el día y poder entender qué pasó que me permitió cambiar de color. Entonces, la gestión correcta es poder enseñar a la gente a autorregularse. ¿Cómo tú aprendes a autorregularte? Bueno, yo he desarrollado o me he inspirado en otra frase, muy mía también, que se las regalo siempre a los pacientes. Y es la frase, descubre el puente existente entre el enojo
entre el enojo y la alegría. Y ese puente se llama calma. Todo lo que me pasa, yo debo resolverlo desde la calma y no desde el enojo. Desde la calma y no desde la tristeza. Desde la calma y no desde el miedo. Necesito volver a la calma. No importa lo que esté sintiendo, tengo que tener presente que necesito volver a calmarme. ¿Y cómo yo logro calmarme? Bueno, a través de primero identificar cómo manejo yo la rabia. ¿Me aíslo? ¿Me encierro? ¿Me quedo en silencio? ¿O extrayo? ¿Rompo? ¿Grito? ¿Pego? Entonces, cuando ya yo sé eso, ya yo sé qué me pasa, cómo lo manejo. Y en ese momento sustituimos lo que tú haces cuando sientes algo por la respiración. Y enseñamos a la gente a respirar. La respiración es el puente para llegar a la calma. La respiración. Impresionantemente. Y usted dirá, bueno, pero hay que estudiar tanto, hay que saber tanto para una cosa tan simple. Pues mira qué interesante, sí, para aprender a usarlo, sí. Todas las personas tienen derecho a sacar su enojo, pero no con violencia. Tienes derecho a sacar tu tristeza, pero no desde el maltrato a los demás. Y ahí es cuando yo digo, en vez de golpear, romper, tirar o gritar, respira, cálmate y ejecuta o actúa en pro del conflicto. Y entonces damos pasos para la respiración. Enseñamos la respiración, o es lo que yo generalmente hago, y a todos los pacientes les funciona. Gracias a Dios. Y es donde enseñamos a la gente. En ese momento utilizamos el semáforo interno. El verde es la calma. Si estás en verde, significa que puedes seguir donde estás, que está bien. El amarillo son esas sensaciones físicas o reacciones que te dicen, mira, ya tú no estás tan verde, tú estás pasando para otro lado y no necesitas llegar al rojo, porque el rojo es estallar. No te permitas estallar, gestiónalo. Entonces empieza a pasarte a ti cosas físicamente que cada paciente es que va a decir qué le pasa a él. Empiezo a sudar, empiezo a inquietarme, empiezo a tener una sensación estomacal, me empiezo a acelerar, empieza a ponérseme toda la cabeza como que me va a estallar. Eso significa pasaste de verde a amarillo, gestión. Estoy enseñando gestión. ¿Cómo tú te das cuenta que tú estás cambiando desde del estado de la calma a otro estado? ¿Puedo continuar o paro? No, hoy conversamos, señores. Hoy conversamos con Sabrina Acosta y conversamos sobre la gestión de las emociones. Aprendiendo a gestionar mis emociones es el tema del día de hoy. Y una pregunta, Sabrina. En estas emociones en las que las personas pues nos movemos en todo momento, estamos pues matizados por emociones. Tenemos reacciones emocionales ante situaciones X. El enojo, por ejemplo, cuando tienes esa situación de enojo, mucha gente dice, es que esto me lo provocó a Sabrina. Es que lo que tú me dijiste me puso así. Es que lo que, o sea, le atribuimos una emoción desbordada a otra persona. Totalmente. ¿Qué tú tienes que decirnos frente a eso? Que la gestión apropiada de emociones te convierte en un ser no provocable. La gestión apropiada de emociones. Y la gestión comienza entendiendo en un ser no provocable. Eso significa que yo siento rabia, pero yo decido qué hacer con esa rabia que tú intentas provocarme. Cuando yo puedo hacer esto, yo soy responsable de mi gestión de emociones, no ningún otro ser humano. Mi estabilidad emocional no puede estar en manos de un tercero, independientemente de. Ahora, hay una diferencia en ser provocado a ser violentado. Si alguien me violenta físicamente por reacción agresiva, que es una respuesta natural, la agresividad es una respuesta natural del individuo. La violencia no. La violencia es una conducta. Pero la agresividad no sería un sentimiento. La agresividad sería una emoción. Entonces yo puedo, si soy violentado, no provocado. Hay que hacer una diferencia en esto. Si usted va por la calle y un maleante, un agresor, viene y lo
intenta saltar o alguien viene y te golpea físicamente, estamos hablando de lo físico, tú estás siendo violentado físicamente. Ahora, si alguien te dice una injuria, te hace un comentario, te da una crítica, tú estás siendo provocado. Tú decides qué hacer con eso. Ante una agresión o ante una violencia hacia ti, tu respuesta natural va a ser agresiva por defensa. Ahora, ante una provocación, tú decides cómo responden. No es lo mismo, no está siendo violentado y hay que hacer esa diferencia y es parte del aprender a manejar las emociones. Alguien puede decir o hacer. Si fuera un daño, un perjuicio, hay acciones legales para eso. Usted no tiene que ir a pelear con nadie ni a entrar a lo físico con nadie. Sí, pero ahora sí, mucha inteligencia emocional. Bastante, de eso se trata. Para educarnos, poder tomar esa decisión totalmente racional. Y eso se logra con el ejercicio de la calma. Cuando podemos ejercitarnos, como te decía, para mantenernos en la calma, entonces nosotros no reaccionamos, nosotros respondemos. Y esa es la diferencia. Hay una diferencia entre reaccionar y responder. Reacciona el que es provocado, responde el que es agredido y elabora una respuesta para defenderse. El cerebro reacciona por impulso. Las respuestas son cognitivas y hay que elaborarlas. Si tú me empujas, probablemente yo pueda reaccionar empujándote o quitándome o diciéndote algo. Si tú me agredes o me injurias o dices algo, probablemente si yo quiero responderte, yo tengo que detenerme a elaborar cognitivamente cómo me voy a defender de ti. Esa es la diferencia. Entonces, aprender todo esto me vuelve un ser no provocable, sino un ser que tiene autocontrol y que puede defenderse a través de las vías correctas. Y las vías correctas no siempre es la violencia si yo no estoy siendo violentado físicamente. Si yo estoy siendo violentado físicamente, yo me voy a defender. Eso es diferente, porque yo fui invadido. Ahora, cuando yo soy activo para violentar, entonces yo no tengo ningún control de mí mismo. Y si me permites terminarte los pasos de esa gestión, cuando estamos en amarillo, volviendo al amarillo, yo me doy cuenta que yo estoy cambiando de sensaciones, de emociones, que estoy teniendo respuestas físicas y emocionales a lo que está pasando y que puedo estallar, pero yo no me lo voy a permitir. Entonces, en ese momento es donde yo voy a respirar. En ese momento, entonces, yo desde el diafragma actúo en la respiración para gestionar esa rabia, dejarla salir y confrontar. Porque una gestión correcta de emociones no significa evadir las situaciones, o sea, significa afrontarlas desde el control. ¿Usted cree en los 5 minutos, en los 2 minutos que uno debe de tomarse antes de tomar una decisión o antes de accionar? Porque totalmente. A veces pasa cualquier situación X, que pasan cosas, nosotros somos seres humanos, somos hijos del destino. Uno debe de tomarse un minuto, espérate, no te puedo responder ahora porque si te respondo ahora te voy a ofender o no voy a tomar una decisión madura. Entonces dame un minuto, respiro profundo, pongo en orden mis emociones. Totalmente. Y entonces a partir de ahí... yo te lo pondría más sencillo, no necesariamente tiene que dar una explicación. Porque la gestión correcta de emociones también nos enseña a cuándo rendir cuentas o dar explicaciones y a quiénes hacerlo, a las personas correctas. Y muchos de los errores que tenemos es porque entramos en explicaciones innecesarias con las personas incorrectas que nos van a generar más conflicto. Entonces ahí nos perdemos también. Wow, qué interesante. Mira, nosotros vamos a tomar una pausa breve. Estamos conversando con la licenciada Sabrina Costa, psicóloga clínica, terapeuta infanto-juvenil, tan importante que es para los jóvenes, los adolescentes que van entrando en esa etapa, aprender a conocer sus emociones, pero también a los niños. Totalmente. Enseñarle a los niños la importancia de conocer sus emociones, de no sentirse mal, de sentir, valga la redundancia. Entonces, vamos a una breve pausa y continuamos con el tema aprendiendo a gestionar mis emociones aquí.